El fascismo es una ideología originada en la Europa entre guerras, para ser más exactos, en el Reino de Italia. Esta ideología pasó a la historia como una de las ideologías más polémicas, si no es que la ideología más polémica de la historia de la humanidad. A diario escuchamos a jefes de Estado o políticos en general hablando mal de esta ideología, al punto que existen agrupaciones militantes que se oponen violentamente al fascismo. También hay que mencionar que el término fascista ha sido muy corrompido en los últimos años, siendo este usado como un término coloquial para referirse a cualquier posición intolerante o conservadora, y separándose así de su significado original. Pero ¿por qué el fascismo es tan odiado? Pues la respuesta no es tan difícil de conseguir. En este video te hablaré de esta ideología y de por qué es tan polémica. El principal símbolo fascista, el fasces, es una forma simple de entender lo básico del fascismo. En este símbolo podemos ver un montón de varas amarradas que simbolizan a la unión de la sociedad o de los ciudadanos, y que unidos son más fuertes que separados. Y el hacha simboliza el poder o la autoridad que tiene el Estado para quitar vidas de ser necesario. El fascismo tiene sus bases sobre dos ideologías o términos, el totalitarismo y el nacionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte el fascismo defiende a capa y espada que el Estado sea lo más grande posible y que esté presente y tenga control de toda la nación, ya sea en el ámbito social o económico, sin excepciones. En resumen, en un Estado fascista, el Estado tiene control total sobre las empresas, la moneda, las importaciones, las exportaciones y sobre todo lo relacionado con la economía. Y que también, el Estado puede utilizar una cantidad ilimitada de brutalidad o fuerza contra los ciudadanos que según ellos estén incumpliendo la ley o alterando el orden nacional. Por otra parte, el Estado fascista, al tener un sentimiento nacionalista muy marcado, es extremadamente patriota y proteccionista. Tiende a tener una política exterior muy agresiva y no lo piensa dos veces antes de usar la fuerza contra otro país si éste amenaza la integridad o los intereses de la nación o de algún ciudadano. Y aquí entramos en el militarismo. La ideología fascista defiende y alaba incondicionalmente a la fuerza militar, la importancia que tiene esta en la nación y el papel que juega como garantizador del orden nacional. Contrario a lo que muchos creen, el fascismo no es ni de izquierdas ni de derechas. El fascismo se ubica en la posición independiente conocida como la tercera posición. Por lo tanto, el fascismo se opone fuertemente tanto a la izquierda como a la derecha y a sus ideologías derivadas. El fascismo ve como enemigo ideologías como el capitalismo, el comunismo, el liberalismo, el libertarismo o cualquier otra ideología que según ellos sea dañina para el orden de la nación. Algunos ejemplos de países donde se ha implementado el fascismo han sido el Reino de Italia, el Reino de Rumania, el Reino de Hungría y por un corto tiempo el Reino de Grecia. Países donde se ha implementado el fascismo con algunas modificaciones han sido la Alemania nacionalsocialista o la España franquista. También, algunos países que nunca se declararon públicamente fascistas, pero que sí tuvieron algunas características de esta ideología, han sido Portugal durante el periodo del Estado Novo, Brasil durante el periodo del Estado Novo también, Argentina durante el mandato de Juan Domingo Perón y Venezuela durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Sobre los resultados de la ideología fascista en países donde se ha implementado es incierta. No es un secreto para nadie que el fascismo y sus ideologías derivadas fueron uno de los factores que estallaron la Segunda Guerra Mundial, o sea, la guerra más sangrienta de la historia. Sin embargo, si nos ponemos a leer a profundidad, nos daremos cuenta de que el fascismo tuvo algunos logros poco conocidos durante la Europa entre guerras. Por ejemplo, para 1922, la mafia italiana de Sicilia tenía totalmente corrupta Italia, con los crímenes organizados, el sicariato, el lavado de dinero, la prostitución, entre otros. Cuando Benito Mussolini llegó al poder, puso en marcha una persecución a gran escala de todo aquel que tuviera la más mínima sospecha de ser mafioso. La ofensiva de Mussolini fue relámpago y a la mafia no le dio tiempo de nada. Ya para 1932, la mafia italiana estaba totalmente acabada y expulsada de Italia. Otro logro poco conocido del fascismo fue cuando en 1923 Alemania se encontraba en una crisis económica bestial. Cuando Adolf Hitler llegó al poder,
puso en marcha un programa de nacionalización a gran escala de empresas, junto con políticas económicas keynesianas, que milagrosamente trajeron de vuelta a la vida a la economía alemana. ¿Qué opinas tú de esta ideología? ¿Consideras el fascismo una ideología buena, mala o neutral? Deja tu opinión en la encuesta de la parte superior o en los comentarios en la parte inferior. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.